Un niño que siempre pensó que su padre no lo quería, descubrirá demasiado tarde que aquel hombre lo amaba más que a su propia vida. El silencio de un padre se convertirá en el eco eterno de un sacrificio. El silencio de la casa era tan pesado que parecía un muro invisible. El niño, apenas de 10 años, se sentaba en la mesa del comedor con la mirada fija en su plato vacío. Frente a él, su padre hojeaba un periódico sin leerlo realmente, como si las letras fueran un refugio para no enfrentar la mirada de su hijo. ¿Por qué nunca me hablas?, preguntó el niño con voz baja, casi temblorosa. El padre levantó los ojos un instante, los sostuvo en los de su hijo, y luego volvió a esconderse tras el papel. El niño sintió que esa ausencia de palabras era más dolorosa que cualquier regaño. Desde hacía meses, el niño había empezado a creer que su padre no lo quería. No había abrazos, no había sonrisas, solo un silencio que se extendía como sombra. Su madre intentaba suavizar la dureza con caricias y palabras dulces, pero el vacío del padre era demasiado evidente. En las noches, el niño se acostaba mirando el techo, preguntándose qué había hecho mal. Tal vez no soy suficiente, pensaba. Tal vez él desearía tener otro hijo, uno sano, uno fuerte, porque el niño estaba enfermo, y lo sabía. Su corazón no funcionaba como debía, y cada visita al hospital era un recordatorio de que su vida era frágil. El padre lo acompañaba a esas citas, siempre en silencio. Caminaba a su lado, firme, serio, como un guardián que nunca se apartaba, pero sin mostrar emoción. El niño lo interpretaba como indiferencia. Ni siquiera le importa si me duele, se decía mientras apretaba los labios para no llorar frente a él en una tarde. Mientras esperaban en la sala del hospital, el niño se atrevió a preguntar: ¿tú me quieres? El padre lo miró, y por un segundo sus ojos se llenaron de algo que el niño no supo descifrar, pero la respuesta nunca llegó. El hombre simplemente se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad con gesto impenetrable. El niño bajó la cabeza, convencido de que el silencio era la confirmación de sus peores temores. Lo que el niño no sabía era que su padre lo amaba con una intensidad que lo consumía por dentro, pero ese amor estaba atrapado en un miedo profundo. El miedo a perderlo. Cada palabra que quería decir se ahogaba en su garganta porque temía que, si se permitía sentir demasiado, el dolor de la posible pérdida lo destrozaría. Así, había construido un muro de silencio, creyendo que era la única forma de protegerse y de protegerlo. Las noches del padre eran largas. Se sentaba en su habitación, escribiendo cartas que nunca entregaba. Cartas donde decía: hijo, eres mi razón de vivir. No sé cómo mostrarlo, pero cada día pienso en ti. Mi silencio no es falta de amor, es miedo. Miedo a que me veas derrumbarme. Él luego doblaba el papel y lo guardaba en un cajón, incapaz de compartirlo. El niño, ajeno a esas cartas, seguía acumulando resentimiento. En la escuela, cuando los demás hablaban de sus padres que jugaban con ellos o los llevaban al parque, él callaba. No quería admitir que el suyo parecía un extraño. Una noche, mientras la madre lo arropaba, el niño preguntó: ¿por qué papá nunca me abraza? Ella lo miró con ternura y respondió: tu padre te ama más de lo que imagina, solo que no sabe cómo mostrarlo. El niño giró la cabeza, incrédulo. Eso no puede ser amor, pensó. El amor se siente, se ve, se escucha. Y yo no siento nada en el padre. Desde la puerta, escuchó esas palabras. Su corazón se apretó, pero no entró. Se quedó en la sombra, incapaz de atravesar el umbral. Así pasaron los días, con un niño que se convencía cada vez más de que no era querido, y un padre que se escondía tras su silencio, creyendo que así lo protegía. Dos mundos separados por un muro invisible, cada uno sufriendo en silencio, sin saber cómo alcanzarse. El niño soñaba con un gesto, una palabra, un abrazo que nunca llegaba. El padre soñaba con poder decirlo, pero se ahogaba en su propio miedo. Y en ese abismo de incomunicación, la enfermedad del niño seguía avanzando, como un reloj que marcaba el tiempo hacia un destino inevitable. El diagnóstico llegó como un golpe seco, como una campana que resonaba en la cabeza de todos. El médico, con voz grave y mirada compasiva, explicó que el corazón del niño estaba fallando más rápido de lo esperado. El trasplante ya no era una posibilidad lejana, era una urgencia. Sin él, el tiempo se agotaría en cuestión de meses. La madre rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. El padre permaneció inmóvil, con el gesto endurecido, como si la noticia no lo hubiera tocado. El niño, sentado en la camilla, miraba a ambos con confusión. ¿Por qué papá no llora?, pensó. ¿Por qué parece que no le importa? El silencio del padre
se volvió aún más pesado en los días siguientes. Mientras la madre intentaba llenar la casa de esperanza, hablando de listas de donantes y posibilidades, él se encerraba en sí mismo. Caminaba por los pasillos del hospital como una sombra, siempre presente, pero nunca expresivo. El niño lo interpretaba como indiferencia, como si su padre ya hubiera aceptado perderlo. Las noches eran las peores. El niño escuchaba a su madre llorar en la cocina, mientras su padre se quedaba sentado en la sala, mirando fijamente un punto en la pared. No decía nada, no se movía, solo estaba ahí, como un guardián petrificado. El niño lo observaba desde la escalera, con el corazón encogido. Si yo muriera, él no sentiría nada, se repetía, convencido de que su padre no lo amaba. Pero dentro del padre, la tormenta era brutal. Cada palabra del médico se repetía en su mente como un eco interminable: el trasplante es urgente. Sin él, no sobrevivirá. El hombre sentía que el mundo se desmoronaba, pero no podía mostrarlo. Tenía miedo de que, si se derrumbaba, su hijo perdería la poca fuerza que le quedaba. Así que eligió el silencio, creyendo que era la manera de protegerlo. El niño, sin embargo, no entendía esa lógica. En su mundo infantil, el amor se demostraba con abrazos, con palabras, con lágrimas compartidas. Y como no recibía nada de eso, se convencía de que no era querido. Una tarde, mientras esperaban en la sala de cardiología, el niño se atrevió a preguntar: ¿y si no aparece un corazón? El padre lo miró, con los ojos llenos de un dolor que el niño no supo leer. Quiso decirle que haría lo imposible, que daría su propia vida, si era necesario. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo bajó la mirada y apretó los puños. El niño interpretó ese silencio como resignación. No le importa si muero, pensó, y sintió un vacío aún más grande. Los días siguientes fueron una sucesión de pruebas médicas, análisis, esperas interminables. El niño se debilitaba, su piel se volvía más pálida, sus movimientos más lentos. La madre lo acompañaba con ternura, acariciándole el cabello, susurrándole promesas de que todo estaría bien. El padre estaba allí también, siempre presente pero distante, como una figura de piedra. Una noche, el niño escuchó a su madre hablar con el padre en la cocina. «No podemos seguir así», dijo ella entre lágrimas. «Él piensa que no lo quieres. ¿No ves cómo te mira?» El padre cerró los ojos, apretando la mandíbula. «Si me muestro débil, lo perderemos antes de tiempo», respondió con voz quebrada. «Necesita fuerza, no lágrima». El niño, escondido detrás de la puerta, escuchó esas palabras, pero no las entendió. Para él, la fuerza de su padre era frialdad, era distancia, y esa distancia lo hería más que la enfermedad misma. El tiempo corría. Cada día sin un donante era un día más cerca del final. El niño empezaba a aceptar la idea de la muerte, convencido de que su padre no lo amaba y que, cuando se fuera, 50 no sufriría. Esa creencia lo llenaba de tristeza, pero también de una extraña resignación. El padre, mientras tanto, empezaba a tomar una decisión en silencio, una decisión que cambiaría todo. Miraba a su hijo dormir, escuchaba el débil latido de su corazón, y sabía que no podía esperar a que apareciera un donante. Él mismo sería la respuesta. Pero aún no lo decía. Guardaba el secreto en lo más profundo de su alma, escribiendo cartas que nunca entregaba, preparando un sacrificio que nadie sospechaba. El niño seguía creyendo que no era amado. El padre seguía amándolo más allá de las palabras. Y la enfermedad, implacable, avanzaba como un reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia el destino inevitable. El padre llevaba semanas con la decisión clavada en el pecho como una daga invisible. Cada vez que veía a su hijo dormir, con el rostro pálido y el corazón latiendo débilmente, sabía que el tiempo se agotaba. Los médicos hablaban de listas de espera, de probabilidades, de esperanza incierta, pero él no podía confiar en la suerte. No podía dejar que la vida de su hijo dependiera de un azar cruel. Así, en silencio, tomó la decisión. Sería él quien entregaría su corazón. No lo anunció. No lo discutió, no lo compartió con nadie, ni siquiera con su esposa, porque sabía que ella intentaría detenerlo. Guardó el secreto como un tesoro oscuro, como un acto de amor que solo él podía comprender. Las noches se convirtieron en rituales de despedida. Se sentaba en su escritorio y escribía cartas para su hijo. En ellas hablaba de recuerdos, de momentos que nunca había expresado en voz alta. Cuando te vi nacer, sentí que el mundo se iluminaba. Cada paso que diste fue mi orgullo. Mi silencio nunca fue falta de amor. Fue miedo, miedo a perderte, miedo a mostrarte mi fragilidad. Pero ahora quiero que sepas que eres lo más importante de mi vida. Guardaba esas cartas en una caja de madera,
con la esperanza de que algún día su hijo las encontrara. El niño, mientras tanto, seguía interpretando el silencio como rechazo. Veía a su padre cada vez más distante, más encerrado en sí mismo, y pensaba que ya lo había olvidado. Ni siquiera me mira, se decía, con lágrimas contenidas. Tal vez espera que muera para no cargar con la vergüenza de tener un hijo enfermo. Una tarde, el padre lo llevó al parque. Fue un gesto extraño, inesperado. El niño se sorprendió, pero aceptó. Caminaban juntos, sin hablar, mientras el sol caía detrás de los árboles. El padre lo observaba en silencio, grabando cada detalle en su memoria, en la forma en que su hijo pateaba las hojas secas, la manera en que su cabello se iluminaba con la luz dorada. Quiso decirle: te amo, estoy dispuesto a darlo todo por ti. Pero las palabras se quedaron atrapadas. Solo extendió la mano y le acomodó el cabello. El niño lo miró, confundido, y pensó que era un gesto demasiado pequeño para todo lo que necesitaba. Esa noche, el padre firmó los documentos en el hospital. Se ofreció como donante. Los médicos intentaron disuadirlo, explicando los riesgos, la certeza de su muerte. Pero él no dudó. Mi hijo vivirá, dijo con firmeza. Eso es todo lo que importa. Los médicos lo miraron con respeto y tristeza. Sabían que estaban presenciando un acto de amor absoluto, un sacrificio que pocos hombres serían capaces de hacer. El niño no sabía nada. Seguía creyendo que su padre lo ignoraba, que no lo quería. En su corazón, la distancia se volvía más dolorosa que la enfermedad misma. La madre, aunque sospechaba algo, no tenía pruebas. Veía a su esposo cada vez más callado, más decidido, y sentía un miedo que no podía nombrar. La noche antes de la operación, el padre se acercó a la cama de su hijo. Lo observó dormir, con el pecho subiendo y bajando débilmente. Se inclinó y le susurró: perdóname por mi silencio, algún día entenderás. El niño, medio dormido, apenas escuchó esas palabras. Pensó que era un sueño. El padre salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, lloró. Lloró en silencio, escondido, porque no quería que su hijo lo viera derrumbarse. Al amanecer, estaba listo. El sacrificio ya no era una idea, era una certeza. Su vida terminaría, pero la de su hijo continuaría. Y para él, eso era suficiente. El niño, aún ajeno a la verdad, se preparaba para la operación con miedo. Miraba a su padre y pensaba: ni siquiera me dice que todo estará bien. No sabía que esas palabras estaban escritas en cartas, guardadas en una caja, esperando el momento de revelar el amor que siempre había estado ahí. El sacrificio estaba sellado. El padre había decidido entregar su vida para que su hijo pudiera seguir viviendo. Y aunque el niño aún lo veía como un hombre distante, pronto descubriría que aquel silencio escondía el acto más grande de amor. El niño abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. La luz blanca del hospital lo cegó por un instante, y el sonido constante de las máquinas lo envolvió en una sensación extraña de calma y desconcierto. Su cuerpo se sentía diferente, más ligero, más fuerte, aunque aún débil. El corazón latía con un ritmo nuevo, firme, desconocido. Lo primero que pensó fue en su padre. Buscó su rostro entre las sombras de la habitación, esperando verlo sentado en silencio, como siempre, con esa expresión impenetrable. Pero no estaba allí. Solo su madre, con los ojos rojos de tanto llorar, lo miraba con una mezcla de alivio y tristeza. ¿Dónde está papá?, preguntó con voz débil. La madre se quedó en silencio. Sus labios temblaron, pero no respondió. El niño insistió, con un hilo de voz que se quebraba: ¿dónde está? Las lágrimas de la madre fueron la primera respuesta. El niño sintió un frío recorrerle el cuerpo. Algo no estaba bien. El médico entró en la habitación, con gesto solemne. Se acercó a la cama y lo miró con compasión. Tu padre, comenzó, con voz baja, fue el donante. El niño parpadeó. ¿Confundido? ¿El donante?, repitió, como si la palabra no tuviera sentido. El médico asintió. Él entregó su corazón para que tú pudieras vivir. El mundo del niño se derrumbó en ese instante. Sintió que el aire se le escapaba, que la habitación se cerraba sobre él, en su padre. Aquel hombre distante, frío, silencioso, había dado su vida por él. No, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No puede ser. La madre lo abrazó, llorando junto a él. Siempre te amó, dijo entre sollozos, más de lo que puedes imaginar. El niño recordó cada silencio, cada mirada esquiva, cada ausencia de palabras. Todo lo que había interpretado como rechazo ahora se transformaba en un dolor insoportable. Su padre no lo había ignorado, lo había protegido, lo había amado en silencio.
hasta el último segundo. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física y tormenta emocional. El niño sentía el latido de su nuevo corazón y sabía que era el latido de su padre. Cada pulso era un recordatorio de su sacrificio. En las noches, lloraba en silencio, abrazando la almohada, deseando haber entendido antes. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no me abrazó? ¿Por qué me dejó creer que no me quería? Las preguntas lo atormentaban, pero la respuesta estaba clara. Su padre había elegido el silencio como escudo y el sacrificio como prueba definitiva de amor. Un día, la madre le entregó una caja de madera. «Esto es para ti», dijo con voz quebrada. Dentro, el niño encontró las cartas que su padre había escrito. Las manos le temblaban mientras abría la primera. «Hijo, eres mi razón de vivir. No sé cómo mostrarlo, pero cada día pienso en ti. Mi silencio no es falta de amor, es miedo. Miedo a perderte, miedo a mostrarte mi fragilidad. Pero ahora quiero que sepas que eres lo más importante de mi vida». El niño lloró desconsolado. Cada carta era una confesión, un pedazo del corazón de su padre que ahora latía dentro de él. Descubrió que aquel hombre que parecía distante había sido un guardián silencioso, un héroe invisible. La revelación lo transformó. Ya no veía a su padre como un extraño, sino como el hombre que lo había amado más allá de las palabras, más allá de la vida misma. En el hospital, los médicos lo miraban con respeto. Sabían que llevaba dentro de sí no solo un corazón nuevo, sino el legado de un sacrificio inmenso. El niño, aún frágil, se prometió a sí mismo que honraría esa memoria, que cada día de su vida sería un tributo al amor de su padre. El despertar no fue solo físico, fue espiritual, emocional. El niño había renacido, no solo con un corazón nuevo, sino con una verdad que lo acompañaría para siempre. Su padre lo había amado más de lo que jamás imaginó. El niño, aún convaleciente, pasaba las tardes en la habitación del hospital con la caja de madera sobre sus piernas. Era su tesoro más doloroso y al mismo tiempo la llave que abría un mundo desconocido, el mundo interior de su padre. Cada carta era un latido, cada palabra un puente hacia un amor que había estado oculto tras el silencio. La primera carta lo había destrozado. «Eres mi razón de vivir». Esa frase se repetía en su mente como un eco interminable. ¿Cómo podía haber dudado tanto de él? ¿Cómo podía haber creído que no lo quería? Con manos temblorosas, abrió otra carta. «Recuerdo cuando aprendiste a andar en bicicleta. Fingí que no me preocupaba, pero cada vez que caías, mi corazón se rompía. No te levantaba de inmediato porque quería que fueras fuerte, pero cada rasguño me dolía más que a ti». El niño cerró los ojos y recordó aquel día. Había pensado que su padre estaba distante, que no le importaba si se caía. Ahora entendía que su silencio era una forma de enseñarle a resistir, de protegerlo de la fragilidad. Las cartas seguían revelando secretos. En una, su padre confesaba: «No te abrazo porque temo que me veas llorar. Y si me ves llorar, temerás por tu vida. Prefiero que pienses que soy fuerte, aunque me esté quebrando por dentro». El niño lloró desconsolado. Cada palabra era un golpe, pero también una caricia tardía. Descubría que su padre lo había amado con una intensidad que nunca imaginó, un amor que se expresaba en sacrificio, en silencio, en actos invisibles. La madre lo acompañaba en esas lecturas, sosteniéndolo cuando las lágrimas lo vencían. Ella también lloraba, pero con un alivio extraño. Al fin su hijo comprendía lo que ella siempre había sabido. «Tu padre era un hombre de pocas palabras», le dijo una tarde, «pero cada silencio suyo estaba lleno de amor». El niño asintió, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que ese latido era el regalo de su padre. Los recuerdos comenzaron a transformarse. Escenas que antes le parecían frías, ahora se llenaban de significado. Recordó las veces que su padre lo llevaba al hospital en silencio. Antes lo había interpretado como indiferencia. Ahora entendía que era fortaleza, que cada paso suyo estaba cargado de miedo y amor. Recordó las noches en que lo observaba desde la puerta, sin entrar. Antes pensaba que era distancia, ahora comprendía que era protección, que su padre lo vigilaba como un guardián silencioso. Cada carta era una revelación, un espejo que mostraba la verdadera esencia de aquel hombre. El niño empezó a sentir que no estaba solo. Aunque su padre ya no estaba físicamente, su presencia lo envolvía en cada palabra, en cada recuerdo, en cada latido. Una carta en particular lo marcó profundamente. «Si algún día no estoy, quiero que recuerdes esto. Mi vida fue tuya desde el primer instante. No me arrepiento de nada. Si debo entregarla para que tú vivas, lo haré sin dudar, porque tu sonrisa vale más que mi existencia». El niño apretó la carta contra su pecho, sintiendo que las palabras se fundían con el corazón que ahora latía dentro de él. La revelación
lo transformó. Ya no era el niño que se sentía rechazado, ahora era el hijo de un héroe, de un hombre que había dado su vida por él. El resentimiento se convirtió en gratitud, la tristeza en fuerza. En el hospital, comenzó a hablar con otros niños enfermos. Les contaba que su padre había sido un hombre silencioso, pero que ese silencio escondía un amor inmenso. Les decía que a veces el amor no se muestra con abrazos, sino con actos invisibles, con sacrificios que nadie ve. Los médicos lo observaban con admiración. Sabían que aquel niño llevaba dentro de sí no solo un corazón nuevo, sino una historia que podía inspirar a muchos. La revelación no fue solo personal, se convirtió en un mensaje universal. El amor verdadero no siempre se expresa con palabras, pero se siente en los actos, en las decisiones, en los sacrificios. El niño entendió que su misión era honrar esa verdad, que cada día de su vida debía ser un tributo al amor silencioso de su padre. Y así, entre cartas y recuerdos, entre lágrimas y sonrisas, el niño renació. Ya no era solo un sobreviviente, era el portador de un legado, el guardián de una memoria que lo acompañaría para siempre. Los años pasaron, y el niño que había despertado con el corazón de su padre en el pecho, se convirtió en un joven, luego en un hombre. Cada latido que sentía era un recordatorio constante de aquel sacrificio. No había un solo día en que no pensara en él, en su silencio, en sus cartas, en la decisión que lo había salvado. Al principio, el dolor era insoportable. Vivir con la certeza de que su padre había muerto para que él pudiera seguir respirando lo llenaba de culpa. Se preguntaba si merecía esa vida, si alguna vez podría estar a la altura de semejante sacrificio. Pero con el tiempo, comprendió que la mejor manera de honrarlo no era con lágrimas, sino con acciones. Así nació su propósito. Decidió que su vida no sería solo suya, sería también la continuación de la vida de su padre. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba guiada por esa convicción. En la universidad, eligió estudiar medicina. Quería entender el corazón, quería salvar vidas como la suya había sido salvada. Cada clase, cada práctica, era un tributo silencioso. Sus compañeros lo admiraban por su dedicación, pero pocos sabían que detrás de esa pasión había una historia marcada por el sacrificio. Durante las guardias en el hospital, cuando veía a niños enfermos, recordaba su propia infancia. Se acercaba a ellos con ternura, les hablaba con paciencia, les daba la esperanza que él mismo había necesitado. En cada sonrisa que arrancaba, sentía que su padre estaba presente. Un día, decidió compartir su historia públicamente. En una conferencia sobre donación de órganos, relató cómo su padre había entregado su vida para que él pudiera seguir viviendo. La sala quedó en silencio, conmovida por la magnitud de aquel acto. Muchos lloraron, otros se levantaron para aplaudir. Desde entonces, su historia se convirtió en inspiración para miles. Fundó una organización dedicada a promover la donación de órganos. La llamó Latidos de Vida, en honor al corazón que llevaba dentro. La misión era clara: transformar el dolor en esperanza, convertir cada pérdida en una oportunidad de salvar a otros. La comunidad lo reconoció como un líder, pero él siempre insistía en que el verdadero héroe había sido su padre. Yo solo soy el eco de su sacrificio, decía. En casa, conservaba la caja de madera con las cartas. Cada vez que dudaba, cada vez que el cansancio lo vencía, las leía de nuevo. Eran su guía, su fuerza, su recordatorio de que el amor verdadero trasciende la muerte. Con el tiempo, se casó y tuvo hijos. Les habló de su abuelo, no como un hombre distante, sino como el héroe que había dado su vida por él. Les enseñó que el amor no siempre se expresa con palabras, que a veces se esconde en gestos invisibles, en silencios cargados de significado. Una tarde, mientras caminaba con su hijo Mayo Ere por el parque, recordó aquel día en que su padre lo había llevado allí en silencio. Se detuvo bajo el mismo árbol y dijo: «Aquí fue donde tu abuelo me miró por última vez con esa calma que nunca entendí. Ahora sé que era amor». El niño lo escuchó con atención y en sus ojos brilló la admiración. El legado del padre no era solo un corazón latiendo en el pecho de su hijo, era una historia que se transmitía de generación en generación, una lección de amor y sacrificio que nunca se apagaría. En los aniversarios de su muerte, el hijo organizaba ceremonias en honor a los donantes de órganos, encendía una vela y decía: «Cada vida salvada es una victoria contra la muerte. Cada donante es un héroe invisible». La gente lo escuchaba y comprendía que su mensaje no era solo personal, sino universal. El sacrificio de su padre había trascendido, convirtiéndose en esperanza para miles. El niño que alguna vez pensó que no era amado, ahora vivía con la certeza de que había sido amado
más allá de lo imaginable. Y en cada acción, en cada palabra, en cada vida que tocaba, honraba la memoria de aquel hombre silencioso que había entregado su vida por él. El legado estaba completo, el sacrificio no había sido en vano. El amor del padre seguía vivo, latiendo en cada corazón que encontraba esperanza, gracias a la historia de un niño que descubrió, demasiado tarde, que su padre lo había amado más que a su propia vida.